Buenas. En la teoría de conjuntos vamos a estudiar esta aplicación. Es un ejemplo que dice, de 200 turistas consultados, 90 visitaron Inglaterra, 100 Francia, 80 Portugal, 50 Portugal y Francia, 20 Inglaterra y Francia, pero no Portugal, 15 Inglaterra y Portugal, pero no Francia, y 15 estuvieron en las tres naciones. Se pide responder, ¿cuántos turistas no alcanzaron a visitar a ninguna de las naciones mencionadas? ¿Cuántos alcanzaron a visitar las tres? ¿Cuántos estuvieron en una sola de las tres? ¿Cómo hacemos? Nos vamos a valer del diagrama de Venn. En esta zona deben quedar ubicados todos los que fueron a Inglaterra. Aquí todos los que fueron a Francia y esta todos los que fueron a Portugal. De tal forma que esta parte nos mostrará entonces los que estuvieron en Inglaterra y Francia. Esta, los que estuvieron en Inglaterra y Portugal. Y aquí, los que alcanzaron a estar en Francia y Portugal. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta zona le pertenece a los tres. Es decir, aquí debemos ubicar los que hayan estado en las tres naciones. ¿Qué quedaría por fuera? Los que no alcanzaron a estar en ninguna de esas tres. ¿Cómo lo llenamos? Lo leemos. Tratamos de llenar de adentro hacia afuera, si es posible. Casi siempre es posible. De 200 turistas consultados, 90 visitaron Inglaterra, 100 Francia, 80 Portugal, 50 Portugal y Francia, 20 Inglaterra y Francia, pero no Portugal, 15 Inglaterra y Portugal, pero no Francia, y 15 estuvieron en las tres naciones. 15, estos 15 son los que estuvieron tanto en Inglaterra como en Francia y Portugal. ¿Y ahora qué sigue? Entonces fíjense que aquí dice 15 Inglaterra y Portugal, pero no Francia. Inglaterra y Portugal comparten toda esta parte. Aquí irán los 15 que solamente visitaron los dos y no fueron también a Francia. Después dice 20 Inglaterra y Francia, pero no Portugal. Inglaterra y Francia comparten todo esto, pero aquí están los 20 que nada más fueron a las dos, no estuvieron en Portugal. Y acá dice 50 Portugal y Francia. Portugal y Francia comparten todo esto. 50 Portugal y Francia, pero ya de esos 50 sabemos que 15 también estuvieron en Inglaterra. Por lo tanto, solamente en Portugal y Francia irán 50 menos 15, que da 35. Entonces, como esta encierra el número de turistas que fueron a Inglaterra, y aquí dice que fueron 90, entonces, ¿qué podemos hacer? A 90 le restamos 20, 15 y 15 para saber cuántos tuvieron únicamente en este país. 15 y 15, 30 y 20 son 50. 90 menos los 50 que ya hemos ubicado nos da entonces 40 personas de los 200 que solamente estuvieron en Inglaterra. Vamos a ver, 100 en Francia. Esta circunferencia debe sumar 100. De esos 100 que estuvieron en Francia, 35 también estuvieron en Portugal, estos estuvieron en las 3, ya son entonces 50. Y estos que también estuvieron en Inglaterra, 50 y 20 son 70. Es decir, que 30 personas fueron únicamente a Francia. Vamos a ver cuántas fueron únicamente a Portugal. ¿Cuántas son por toda Portugal? 80. Entonces 50 y 15, 65. Hasta llegar a 80 y 15. Entonces ya sabemos cómo se distribuyeron los que pudieron ir a alguna de las naciones. Como dice la primera pregunta, ¿cuántos turistas no alcanzaron a visitar a ninguna de las naciones mencionadas? Los que están ahí ubicados fueron al menos una de las naciones mencionadas. Y se habían entrevistado 200. Entonces, ¿qué podemos hacer? A 200 le restamos la suma de ¿qué? De estos 40 que solo fueron a Inglaterra. De estos 20 que solo fueron a Inglaterra y Francia. De estos 30 que nada más fueron a Francia. Estos 15 fueron a Inglaterra y Portugal.
estos 15 estuvieron en las 3 naciones, los 35 que estuvieron en Francia y Portugal, pero no en Inglaterra, y estos 15 que solamente estuvieron en Portugal. Entonces, eso sería igual a 200 menos 40 y 20, 60. 60 más 30 da 90, más 15, 105, más 15, 120, más 35, 155, y más 15, 170. Entonces, 170 fueron a algún país, al menos a uno de ellos. Por lo tanto, a ningún país es esta resta, y 200 menos 170 da 30. La respuesta para esta pregunta es que 30 personas no estuvieron en ninguno de esos 3 países. Ahora dice, ¿cuántos alcanzaron a visitar las 3? Esta es la zona que comparten los 3 países. Y ahí encontramos que decía que 15 eran los que habían podido darse el lujo de ir a esas 3 naciones. Entonces aquí la respuesta es 15. Y ahora, ¿cuántos estuvieron en una sola de las 3 naciones? En una sola estuvieron. Los 40 estos que solamente fueron a Inglaterra. Estos 30 que solamente fueron a Francia. Y estos 15 que solamente estuvieron en Portugal. ¿Cuánto nos da esto? 40 y 30, 70. Y 15, 85. Entonces fueron 85 las personas que solo estuvieron en un país. Y 30, que deberíamos ubicarlo aquí, las que no fueron a ninguno de esos 3 países. Entonces, señores, muchas gracias por visitar el canal. Hasta la próxima.